Muy bien, acá estamos para comenzar una nueva visión de polémica en el bar evangélico, con algunos problemas técnicos, pero al fin estamos acá un poquito atrasados, ya son 8:15. Pero bueno, a ver, vamos a ver quién anda por ahí, quién está al servicio. Ah, bueno, Pastor Osvaldo, ¿cómo le va? Usted siempre con la ¿Cómo? Biblia en la Pero, mano, siempre, es impresionante. ¿Cómo hago algún día para engancharlo? ¿Qué, un cigarrillo? ¿Qué se puso ahí? no, como el verdulero. Tengo acá la lapicera para tomar apunte, así aprendo hoy, querido. Hoy quiero escucharlo y aprender. Hoy un programa para alquilar balcones, ¿eh? Tema Para filoso, hablar así hoy, ¿eh? sí, me parece que hoy sí. Bueno, vamos a ver quién anda por ahí también, a ver. Mirá vos. Espejito, espejito, No, espejito. ¿Quién es el más lindo de los Pastor No, Roberto. no. Ah, no. No, ¿ves? Perdón, perdón. Siempre tiene Se un me as en cayó la un manga, ídolo. ¿eh? Se me cayó un ídolo. Disculpen, disculpen. No me tomen en serio. Está muy ¿Cómo bueno, están? está muy bueno. Esa sí que no la escuché de nadie, ¿eh? De verdad. Muy buena. Preparándome. Bueno, ¿cómo ha Salud. ido esa semana? Mm, Pero, ¿para qué muy te bien, muy cuento, bien, Nelo? muy bien. En el IBI todo muy bien, Qué Qué bien, bueno. ¿eh? muy bien, muy bien. El Algún día, pastor Osvaldo, consiguiendo candidatos para el IBI siempre, lo va a llenar él solo. Para Con el la no, gente que FAI. trae él nomás ya tenemos todos los que están. después le, pre- después le, después le pregunto a la gente, así me explica. Muy, muy bien, muy bien. A Porque ver, No, muy o no lindo. es bíblico, o no es bíblico, en la Sí, multitud de consejos está la sabiduría. sí, sí. Y en la de tareas también, ¿eh? Así que hay que hacerlas. Ahí no, está. pero va para atrás. A ver, ¿quién está por acá? ¿Quién está por acá? Una Susana, Hola. hola señora. Susana, estamos llamando. Es Susi. Hola, Susi, Hola ¿cómo Susi. estás? Invitada incógnita. No, si no, vos ya ¿Y sabés cómo? cómo es. Ahora Hola, se puso Manuel. negro. Ahí. ¿Estás ahí? Lo que pasa es que está muy espiritual, Manuel, ¿viste? Entonces, como que Sí, no lo corté el podemos ver. mirá. Sí, vení. Ay, lo voy a sacar porque en cualquier momento capaz que dice algo impropio y lo hacemos quedar mal. No, imposible, Manuel, no puede ser. Quédese No, no. tranquilo, nunca va a decir algo impropio. Bueno, muchachos, ahí mientras se va incorporando el maestro Manuel Venecia, vamos introduciendo. Hoy, como decíamos hace un momento, tenemos un tema bastante filoso, aparte de filósofo. Filósofo. Muchas falacias, como en la semana que hemos aprendido acerca de falacias. Muy buena la charla de la falacia, muy buena, ¿eh? Muy bueno. ¿Vio qué Lindo lindo? para tocar. Con los dibujitos más fácil. Ah, muy Con los bueno. dibujitos Sí, animados más fácil, se entiende más. fue muy, Este, muy, muy pedagógico, muy bueno. la idea es Sí, tocar estuvo el bueno. tema habíamos dicho, Jesús y la política, o Jesús y las distintas miradas políticas que hay en este tiempo, que pueden ser de derecha, de izquierda, centro derecha, y siempre la pregunta que nos hacemos, ¿qué haría Jesús ante una situación de tanta grieta? Por lo menos en nuestro país, y creo que en el mundo hay grieta, ¿no? En distintos países hay distintas ideas de pensamiento o corrientes de pensamiento político que ponen tanto de un lado como de otro dentro del ámbito secular. El problema es que dentro de la iglesia también ocurre Ah, y queremos darle por ahí una visión un poquito más, por así decirla, equilibrada, no la perfecta, la correcta, pero sí no, la algo que me tenemos. parece que tiene que ordenarse dentro de la iglesia, porque como siempre muchas veces lo hemos escuchado al pastor Osvaldo Wall mencionar la frase de decir, mi reino no es de este mundo. Pastor. Tal cual. O sea, Muy bien. algo que hablábamos, creo que en algunos programas anteriores, obviamente que Jesús se lo dijo a sus discípulos, pero era porque
los discípulos no tenían todo lo que hoy nosotros tenemos, ¿no? Los discípulos iban marchando y diríamos así, ahí van aprendiendo y revelándose. Entonces, algo que no sé si fue Roberto Manuel que nos dijo o nos enseñó era justamente eso, ¿no? Que hoy nosotros podemos decir cómo estos cabezones no se dieron cuenta, pero porque tenemos el diario del lunes. Sin embargo, ellos, yo resalto esto, tal vez algo muy personal para mí, pero estoy convencido que a veces uno, y yo lo he hecho, peleamos batallas que no tenemos que pelear, ¿no? Y justamente apropiándome de ese texto sin sacarlo de contexto, pero es que el reino, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, o sea, no peleaba, no perseguía cosas que en realidad la gente, inclusive hasta sus discípulos, esperaban que él fuera, ¿no? Un cambio de mando, un político nuevo, alguien que traiga, que los libere, como se suele decir, de las botas de los romanos, y así era la expectativa que tenían. Pero bueno, claro, Jesús más de una vez, sobre todo a sus discípulos, se lo dejaba bien en claro, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Por eso, hablando este tema, y volviendo siempre a la pregunta muy básica y simple, ¿qué haría Jesús? ¿Discutiría por cosas? Yo arranco de esta manera, diciendo, yo me crié en una familia de clase media baja, más baja que media, donde tenían principios, vamos a decir así, a nivel político peronista. Por mi papá y mi mamá venían del campo de Entre Ríos, trabajaron, bueno, y todo lo que sabemos de lo que tuvo que ver en esa época. Así que esa fue, digamos así, por lo menos mi conocimiento en la política. Claro que ya a mis 52 años hemos recorrido algunas, obviamente, parte de lo que tiene que ver dictadura militar. Hablo en este caso de mi persona, me tocó ya vivir en época de dictadura, de ahí saltar a lo que es la democracia con Raúl Alfonsín y después hasta el día de hoy, ¿no? A lo que, como conclusión muy básica mía, es yo me declaro apolítico, o sea, no tengo una bandera política. De hecho, inclusive en las últimas elecciones, donde se postulaban, por ejemplo, cabeza a cabeza Macri y Fernández, yo voté a un partido que podríamos decir tenía la bandera celeste de lo que tiene que ver con Salvemos las Dos Vidas, pero también aclaro que no los voté porque me fueran a generar como una expectativa de gobierno, ¿no? O sea, la realidad es que fue no votar ni al que estaba ni al que está ahora. Esa era la idea más o menos básica mía. Y bueno, obviamente creo que hay que votar, pero tampoco el voto que diera a alguien que fuera a transformar, no era que me iba a traer un gobierno nuevo, ¿no? Así que lamentablemente intento de votar a veces al menos malo, ¿no? Y como ejerciendo el pastorado, no bajo línea política, no me interesan los políticos, no estoy diciendo que son mi enemigo, oraría por ellos, pero no me interesa. De hecho, actualmente en el partido donde está el ministerio todavía no podemos habilitar reuniones, siendo que ya en otras localidades ya se han habilitado con un porcentaje menor, mayor, Aire Libre, San Miguel, Malvinas Argentina, han dado porciones, y hoy día el intendente de Tigre, que es el donde está el ministerio, nunca les dio artículo, siendo que para las elecciones le encanta recorrer muchos ministerios. Así que eso también habla, la verdad, de que a veces hay un mal uso, mala interpretación. Por eso es que de mi parte, obviamente que oro por los políticos, oro por los gobernantes, pero para mí en lo personal, no deja, con mucho respeto, no deja de ser uno más o uno menos. Por lo menos así lo veo yo. Muy bueno. Clarísimo. Muy bueno. Muy bueno y clarificante para presentar, por así decirlo, una postura. Ahora, creo que en mi caso también algo parecido a lo de Osvaldo, por ahí con algunos años menos, 10 años menos, creo que me llevas, Osvaldo, o un poquito más. Yo estoy pisando los 43, vos estás 10, en 55, 9. Así que agarré, rascuñé. Vos estás en 65, ¿no? Bueno, si fuera así,
empezaste a fumar a los 2 años, porque vos estás arruinado, nene. Si fuera así, perdóname, mirá Roberto cómo está. Roberto de mi camada, ¿cuántos años tiene Roberto usted? Yo ahora voy a retirar el título de la secundaria, me llegó recién, terminé, egresado el año pasado. Robert, ¿cuántos años tiene usted? ¿48? Sí, de servicio activo. No, en serio, ¿cuánto sí, tiene? Yo 57. Mirá vos. 57, nací en 1963. Mirá Se vos, iba el yo soy doctor del Ilia. 60. Ah, mira, yo nací en el 68. Mirá vos, no sabía, te hacía más joven. Acá el que más arruinado está es Venecia. Es Venecia, pero igual él se va a enterar. Hola, mano. No digan eso, no digan. Bueno, diga, Miguel. Bueno, ahí estoy mirando que Susana me está diciendo si la puedo invitar a ella a través del WhatsApp. Le digo a Manu, ahora le voy a mandar un mensajito acá para que me mande el contacto de Susana, que creo que no lo tengo, así la puedo invitar a través de Susana. Y lo podemos tener a Manuel a través del teléfono de Susana. Decía, para volver al punto, y ya le pasamos a Roberto, así yo me ocupo de ese tema. Hay algo que yo estuve mirando en la Biblia acerca de este tema. Y lo escuché una vez, lo aprendí, y me gustaba traerlo por ahí al punto para que sea como un disparador, por así decirlo. Fíjense que hay protestas en la Biblia. Yo encontré una protesta. Yo encontré muchas protestas en la Biblia de personajes bíblicos que le hacían protesta al rey de turno. Uno de ellos fue Mardoqueo, cuando se enteró acerca de la conspiración de ¿cómo? Ay, no me sale el nombre. De Amán, y agarró el tipo, se puso todo un traje de silicio y se fue a protestar a la puerta del templo, sabiendo que los que ni siquiera podían pasearse por la puerta del templo con nada que tenga que ver silicio, a tal punto que cuando Esther se entera le manda a llevar unas vestiduras, le dice, por favor, cambiate porque te van a cortar la cabeza. Y el tipo se amotina y dice, hasta que esto no quede sin efecto de que nos quieren matar a todos los judíos, acá yo no me voy. Hizo un piquete, ¿no? Podríamos decir. Ahora, ¿cuándo pudo hacer esto? Y esto es lo que aprendí. Si no hay una Esther adentro del reino, ¿de qué sirve mi piquete? Nada. Entonces, es como que podemos salir a las plazas, pero el tema es que no tenemos Esther dentro de los gobiernos. Creo que hoy día es como que no hay compatibilidad. Esa es por así decirlo, mi inclinación en este tiempo. Y apoyo y estoy con aquellos hermanos, aún inclusive pastores que quieran o piensen que está bien meterse en todo lo que tiene que ver con la política, sea de izquierda, derecha, centro izquierda, como ustedes quieran llamarlo, o pro vida, como lo que mencionó Oswald, pero primero tenemos que tener algunas Esther dentro de nuestros gobiernos para poder hacer esa clase de piquete y que tengan algún fruto o algún resultado. Tal cual. Sí, muy bien. Lo escuchamos, Roberto. Bueno, es muy interesante, uno aprende mucho escuchando. Yo creo que esa fue mi métier o mi prioridad en el programa. Sencillamente tengo una butaca privilegiada, escuchar de muy cerca el programa. Yo sé que otros lo disfrutan de más lejos, pero yo tengo la oportunidad de verlo en vivo y en directo y encima muy cerca de ustedes. Tengo una primera fila, un palco de honor para escuchar y aprender. En primer lugar, muchos se estarán preguntando, ¿qué es esto de izquierda y derecha? ¿De dónde viene los partidos de izquierda y los partidos de derecha? Bueno, esto nace como tal en la Revolución Francesa, 1780 y pico, y esa revolución que quita de en medio la monarquía, justamente es una revolución contra la monarquía, los reyes, el sistema monárquico francés, e impera esta revolución que va a gestar luego la república
la República Francesa. Ahora, en esa mesa de concertación estaban los que se sentaban a la derecha y los que se sentaban a la izquierda. Los de la izquierda resultaron ser los más revolucionarios, los más en contra del poder político de ese momento, de los reyes. Y los de la derecha eran los más anuentes a la monarquía, eran los más cercanos a la monarquía. Y ahí quedó conformado que los gobiernos de derecha sean los más cercanos al orden, al establishment, a cómo está funcionando todo, a conservar los privilegios en el caso de tenerlos, y los de izquierda son los más revolucionarios, los que quieren cambiar el orden establecido. Más o menos así se gestan las primeras ideas de derecha e izquierda. Muy bien, las ideas de derecha la toma sobre todo el liberalismo y el capitalismo, propiamente dicho. Y las ideas de la izquierda, o los que se van a afiliar con la izquierda, van a ser especialmente los partidos comunista y socialista. A partir de esa grilla, uno empieza a entender un poco cómo va a funcionar cada uno. En general, el partido de derecha va a ser un partido conservador y lo que intenta es conservar cómo funcionan las cosas hasta aquí y mantener los privilegios de los ricos, desoyendo un poco el clamor y la protesta de los pobres. Lo que hizo el socialismo y el capitalismo es documentar las ideas, y para eso tuvo un gran profeta propio, que además es hijo del protestantismo, es hijo de un pastor protestante, Karl Marx, el famoso Marx. E incluso, si ustedes... Era protestante, era hijo de un pastor protestante. Sí, tal cual. Pero no solo eso, hizo 4º año de teología en un seminario. O sea, su vocación estaba... por eso cuando habla de la Biblia, cuando habla de la crítica a la Biblia, sobre todo porque nos damos cuenta que cuando nace un ateísmo tan acérrimo como el de Karl Marx, hay una muy buena explicación. La mayoría de esa gente lo que ha visto es la hipocresía en sus propias familias. Entonces, al ser hijo de un pastor y ver Karl Marx, hijo de un pastor, que seguramente lo vio más inclinado a fomentar una especie de show o de hipocresía, con una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de ella, o en la familia, donde más conocemos a la gente, no soportó esa hipocresía, Marx. Entonces se enfrenta muy fuerte con la religión. Ahora, tenemos que entender que cuando Karl Marx habla criticando la religión, criticando las instituciones cristianas, criticando al catolicismo y al protestantismo, lo hace no por boca de ganso, lo hace desde adentro. Si bien él después se vuelca al ateísmo y produce una de las frases más tremendas de toda la historia de la humanidad, que es: la religión es el opio de los pueblos, en el sentido de drogar, de alguna forma, ser la droga para amainar las protestas de los pobres y con la religión poner un manto de piedad que le sirva a la derecha, allá está la derecha, que le sirva a la derecha, que es mantener los privilegios. Bien, lo que Marx pronosticó es que el mundo se iba a agotar en el capitalismo y que iba a nacer el socialismo y que luego iba a culminar en el comunismo, y que a la larga la profecía de Marx era que todo el mundo, o la mayoría del poder político del mundo, iba a ser comunista. Bien, bajo esas ideas, porque la teoría de Marx es magnífica, desde la plusvalía hasta el capital, lo que ustedes quieran leer de Marx es apasionante, es un filósofo de fuste, un matemático brillante, un economista magistral. Entonces, si alguien quiere leer algo inteligente, Marx, definitivamente.
Pero una cosa es la teoría de Marx y otra cosa es la práctica. La práctica tomaron las nociones de Marx y la impusieron otros teóricos y otros dirigentes mundiales, y ahí nace la revolución soviética, imponer el socialismo en Rusia, que ya dejó de llamarse Rusia, sino que pasó a llamarse Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esa revolución contra la terrible tiranía de los zares, que directamente habían provocado hambres, desigualdades tremendas, porque, claro, la riqueza, cuando es así tan mala vida y tan desproporcionada, sinceramente es inmoral. O sea, que haya tanta diferencia entre los más ricos y los más pobres, por supuesto, provoca sed de justicia, sed de rebelión y de cambio, fundamentalmente de cambio. Eso es lo que se impuso en la Unión Soviética, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, eso fue en 1917. 1917. A lo largo de todo el siglo XX, el capitalismo se volvió cada vez más salvaje, hizo más grande, más amplia la brecha entre los más ricos y los más pobres. Y esto naturalmente incitó a que más países quisieran la solución socialista, entre ellos Cuba y últimamente Venezuela. Hablo de países latinoamericanos para que lo acerquemos un poco más a nuestro continente. Mientras tanto, en el ala soviética y europea promulgaban y crecían súbitamente la Unión de las Repúblicas Soviéticas, la URSS, y China, que era comunista. Ahora, el siglo XX, Rusia tiene prácticamente en total la superficie de toda Europa. Toda Europa no le puede hacer frente a la Unión Soviética. Tan amplia es la Unión Soviética, tan amplia es Rusia hoy, que su superficie hay una parte de Rusia europea y una parte de Rusia asiática, para que tengan idea de lo que estoy hablando. O sea, ocupa 2 continentes, parte de 2 continentes. Prácticamente similar a China, un poco más grande que China incluso, en cuanto a superficie. Ahora, entre los 2 países, vos juntás 4 o 5 Europas y no le hacen frente de ninguna manera a la superficie de la Unión Soviética y China. Bien, la revolución socialista fue acompañada de esta frase de Marx, que la religión es el opio de los pueblos. Entonces, se hizo el socialismo y luego el comunismo, se hizo profundamente ateo. ¿Por qué? Se impuso esta idea de que lamentablemente también le hemos dado letra desde la religión, porque muchas veces la religión apoyó tan desmedidamente a la derecha que medio que se ganó el mote de que la religión es el opio de los pueblos, o la que intenta mantener el establishment o el poderío de los ricos con aquello de sea infeliz acá y sea feliz en la próxima vida, ¿no? Entonces, con esa promesa de que acá se puede sufrir mucho, pero en el cielo seremos recompensados, bueno, intentaban, y es cierto, la izquierda vio esto, porque no hay que ser ingenuo, por eso hay que discutir todos los temas. Cuando un tema se hace tabú y no se discute, se hace peligrosísimo, porque de alguna forma la mayoría de la iglesia, en realidad, lamentablemente, apoyó a la derecha casi siempre. Entonces casi siempre queda del lado de la derecha. Y la iglesia tiene que mantener una visión distinta donde tanto la izquierda como la derecha puedan confiar en la iglesia. Porque la iglesia se debe ocupar de otras cosas que es lo espiritual. Ahora, no por ocuparnos de lo espiritual, tenemos que ponernos una venda en los ojos y no ver lo material ni lo político, porque es allí donde se hace el juego a las tiranías, tanto de derecha como de izquierda. Entonces, en la Unión Soviética lo que se hizo es se impuso el poder de forma tiránica. Se expropiaron tierras y comienza la revolución comunista. Bien, esa revolución, hay que entenderlo, fue bajo una tiranía,
no se le permitió al pueblo soviético votar, sino que una vez que asumió Stalin, por ejemplo, que es uno de los más grandes asesinos del siglo XX, un tirano que no tuvo problema en masacrar, en realidad hubo más muertos en la Unión Soviética que en las guerras mundiales. Esto lo pueden comprobar en cualquier libro de historia. Hubo más muertos en la Unión Soviética con las hambrunas y las persecuciones de Stalin. Stalin mató más gente que Hitler y que toda la maquinaria de la guerra mundial, para que ustedes tengan idea. Entonces, uno dirá, bueno, era cuestión de bancarse, según esta revolución cultural, era cuestión de bancarse esa tiranía hasta que se asiente el sistema soviético, triunfe y luego sí se pudiera abrir a la democracia siempre dentro de las ideas socialistas. Bueno, eso no solo jamás pasó, sino que entre el 80 y el 90 cae el muro de Berlín. El muro de Berlín fue impuesto una vez que terminó la Guerra Mundial. Alemania quedó derrotada y partida en dos, una parte legislada o sojuzgada por el capitalismo de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que fueron los grandes ganadores de Europa, y por el otro lado, la otra parte de Alemania quedó bajo el imperio soviético. Rusia también fue aliada en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, y tomaron Alemania. Alemania cae derrotada, parten Alemania, y mitad de la Alemania, la que se considera Alemania Oriental, queda bajo el gobierno de la Unión Soviética, Rusia. O sea, la Alemania comunista. Y del otro lado queda la Alemania occidental, la Alemania capitalista. Bien, ¿qué pasó? Todos vimos lo que pasó. Cayó el muro de Berlín y cayó la Unión Soviética. Y hace un paso gigante, primero hacia la perestroika y luego a algo mucho más cercano al capitalismo que a la tiranía que ejercía Stalin. Y de paso, la famosa China comunista hoy no tiene más que el nombre de comunista, porque hoy es prácticamente la segunda potencia del mundo, casi absolutamente capitalista, y por lo tanto, el comunismo fue derrotado, se cayó solo. Y digo se cayó solo porque si nosotros ponemos la visión en Latinoamérica, es cierto, Cuba y Venezuela son como Paraguay, Uruguay, Argentina, países muy chiquitos al lado del gigante que es Estados Unidos. Si Estados Unidos se te planta y te hace un boicot, casi ningún país latinoamericano podría sobrevivir. Eso lo sabemos todo el tiempo. Ahora, Rusia o China no son Venezuela ni Cuba. O sea que ellos no dependían del bloqueo americano. Ellos tuvieron la oportunidad de ver realmente cómo funcionaba este sistema. ¿Y por qué se cayó el comunismo y el socialismo, así como lo presentó la Unión Soviética y China? Colapsó el sistema. La teoría socialista y comunista, y esto quiero que lo entendamos bien, en la teoría, promete quitarle al rico para darle al pobre. Eso en general nos cae bien a todos. Lo único que no me gusta es lo de quitarle al rico, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia lo que trata es de tocar el corazón del rico. No siempre le sale, seguramente, lamentablemente, y por eso el mundo funciona como funciona, pero no habla de quitar nada. Habla de tocar el corazón del rico para que atienda la necesidad de los pobres, pero nunca por la fuerza. El comunismo intenta esto por la fuerza. Le quita al pobre, al rico, expropia la tierra del rico para repartirlas al pobre. Esa es la promesa que hicieron en 1900. Pasó todo el siglo XX. ¿Qué resultado dio ese socialismo o ese comunismo a la fuerza? La primera parte la cumplieron especialmente. Le quitaron al rico. Expropiaron,
fundieron a todos los ricos, les quitaron las tierras. Eso lo hicieron genial. Se olvidaron la segunda parte, de darle al pobre. No le dieron al pobre, le quitaron al rico, pero para enriquecer el Partido Comunista. Entonces los verdaderos ricos fueron los jerarcas del Partido Comunista, mientras los pobres pasaron a ser los más pobres y miserables del planeta. Por lo tanto, en la práctica, Rusia, la Unión Soviética, la Unión de la República Soviética y China, que tenían esta idea comunista, no cayó el comunismo por un bloqueo de Estados Unidos. Es ridículo pensar eso. Eso uno lo puede pensar, repito, en Cuba o en Venezuela, pero nunca en la Unión de las Repúblicas Soviéticas y China, porque tienen otro tipo de economías y no dependen de Estados Unidos. Precisamente son la controversia de Estados Unidos. Eso es lo que pasó con estos sistemas. Cuidado, también hay naturalmente terribles tiranías de la parte de la derecha militar, la derecha que se impone así el neoliberalismo a la fuerza, que tiene que ver con este orden. Ahora, en Latinoamérica lo que hemos sufrido durante todo el siglo XX es levantamientos militares que nunca fueron ingenuos, sino que fueron programados. Pensados. Claro. De hecho, hay un chiste en uno de los espectáculos de Lelutier que el pianista está diciendo, bueno, pero protestemos contra los yanquis. Yanquis, Gómez, grita el pianista, ¿no? Y entonces los otros dos políticos le dicen, pero no, maestro, tranquilo. Recuerde que los yanquis o los Estados Unidos, la América del Norte, son los propulsores de nuestra actual democracia. Y el de al lado le dice, y de nuestras anteriores dictaduras. Cuando uno estudia un poco más, porque uno vivió los golpes militares como terribles, pero como diciendo, uy, qué macana nos tocó a nosotros. Pero después cuando uno estudia la historia y se da cuenta cómo coinciden las fechas de los golpes militares a 1 o 2 años de distancia, 1973 en Chile, 1975 nosotros, 1976 Brasil, 1975 creo Paraguay, y que estaban todo ahí nomás. Y uno se da cuenta que lo que hay es un plan orquestado, sobre todo en Chile, porque en Chile triunfó por las elecciones, triunfó democráticamente un líder socialista, Salvador Allende. Ganó un socialista en Chile. ¿Y cuánto lo iban a dejar gobernar? ¿Cuánto iba a dejar la derecha gobernar a Salvador Allende? 20 minutos lo dejó gobernar, ¿no? Porque a todos en Latinoamérica se nos inculcó de América del Norte, de parte de los Estados Unidos, el miedo como diciendo, se viene el comunismo, se viene el fin del mundo. Entonces nos hicieron profundamente anticomunistas. Y para guardarnos del comunismo no había problema que vinieran los militares. Bueno, resulta que los militares hicieron terribles desastres en todos lados, como ya vimos que hicimos, como ya vimos que hicieron, y lo sufrimos todos, ¿no? Ahora, Jesús, hallando la parte bíblica, la parte que nos toca, ¿hacia quién se inclinaría más? ¿Hacia el socialismo o hacia el comunismo? ¿Hacia el capitalismo o el liberalismo de hoy? Y allí vienen algunas sorpresas. Por supuesto, Jesús fue tan amplio, dijo tantas cosas, y a veces fue tan ambiguo a propósito, era un gran decidor de paradojas. ¿Qué son paradojas? Cosas que desafían nuestro entendimiento y superan nuestra lógica. Por ejemplo, él dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la hallará o la ganará. Ahí tenés una paradoja. Porque uno dirá, ¿cómo? El que la quiere perder, la gana. El que la quiere ganar, la pierde, y el que la quiera perder, la gana. ¿Sí? Y Jesús juega permanentemente con esto. En el reino es grandioso esta ecuación, de que el que quiera mandar, el que quiera hacer más, tiene que estar a servicio de los otros. Entonces, todas estas lógicas del reino, los que hacen son paradojas. Entonces, si yo corto o recorto a Jesús, me puede servir
tanto para el socialismo como para el capitalismo. Y yo quiero hacer un pequeño equilibrio entre las dos cosas para que veamos que en realidad Jesús no se inclina hacia ninguna de las dos, ni a la derecha ni a la izquierda, precisamente para hacernos entender, y Dios quiera que lo entendamos, que la solución no es política, porque Jesús no vino a instaurar un partido político. Jesús vino a morir por nosotros en la cruz. Y por eso ahí otra vez subrayo la frase de Osvaldo que tanto nos recuerda: mi reino no es de este mundo. Lo tentaron a hacerse rey en ese momento, a revolucionar todo y a cortar con la tiranía de Roma. Pero Jesús claramente vino a decir: mi reino no es de este mundo. Yo no vine a hacer política, vine a cambiar algo mucho más profundo que la política. Entonces, si lo recortamos a Jesús y lo tomamos en el diálogo con el joven rico, ¿qué le dice? Ve, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Listo, ya está. Jesús es comunista. No necesitamos más nada. Sí, bueno, es cierto, es cierto. Ahora, escrito está también. Es el lema del instituto y tendría que ser el lema de todos los pastores. No tomar un fragmento. Porque si yo escucho a ese Jesús, ¿qué hago con este otro Jesús? O tenía un doble, o lo clonaron, o es mentira esto otro que dice. Porque el mismo Jesús que le dice al joven que venda todo y que lo dé a los pobres, que parece absolutamente socialista o comunista, es el mismo que dijo: a uno le fue dado 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno de acuerdo a su capacidad. ¿Cómo que no existe la meritocracia? Buena pregunta. El que se le dio 5 fue y ganó, negoció, trabajó por esos 5 y obtuvo otros 5 más. El que se le fue dado 2, negoció, trabajó, sudó y consiguió 2 más. Pero el que se le dio 1 lo escondió para que cuando venga el siervo por lo menos tuviera eso. Y Jesús, o el padre, o el dueño de esta finca, cuando viene, rechaza la actitud del que lo guardó. Y hasta le da una solución capitalista. Dice: por lo menos lo tendrías que haber dado a los banqueros para que te produzca un interés, una ganancia, algo. Pero por cuanto fuiste negligente, lo que tenías, ese un talento, y el talento es una medida de dinero, ¿eh? No lo confundamos con tenés talento para tocar la guitarra o tenés talento para dirigir una comparsa. Eso lo vamos a discutir después dentro de un rato. No me quiero desviar. No me quiero desviar. Ya. Le fue quitado ese talento, que era muchísima plata, y le fue dado. ¿A quién se lo daríamos nosotros? Sí, Y según la teoría socialista, se la daríamos al que tenía 2 y ganó otro 2. No se lo vamos a dar al que tenía 10. Me imagino que así. Y Jesús hizo eso. Le dio el talento al que tenía 10 en su parábola. No. Entonces, ahí, ¿de qué lado lo tenemos? ¿Ven? ¿Se entiende, no? Ahora, no podemos divorciar un Jesús del otro. Es el mismo. Pará que quemo la imagen del Che Guevara, de Jesús y el Che Guevara, lo quemo. Entonces. Bueno, vas a tener que sacarlo en otra foto con Bush. No creo, tanto no se va a atrever. Yo estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo, lo que Jesús está mostrando ahí es que hay algunas veces, por ejemplo, al joven rico le venía muy bien esto de ver la necesidad de los pobres y vender lo que tenía. Una solución socialista. A los que trabajaban por el talento, que en este caso era la plata de otro, que era el dueño de esa finca, les vino bien una solución capitalista. Obviamente Jesús nunca va a estar al lado del capitalismo salvaje, ni tampoco de la izquierda déspota
o tiránica, ni de derecha ni de izquierda. Jesús naturalmente está en contra de todo eso. Ahora, el Imperio Romano era un imperio de derecha, si se quiere, de orden, aunque todavía no existía esto de derecha e izquierda. Israel estaba siendo sojuzgada y él no viene a hacer una revolución política. Ni siquiera habla mal del Imperio Romano políticamente. Jesús no hace ese piquete. ¿Por qué? ¿No le interesa la política? Claro que le interesa. ¿No ve la política? Claro que le interesa. No solo la ve, en secreto o entre nosotros, cuando se dirige a Herodes, no públicamente, porque está hablando con Pilato, cuando se dirige a Herodes, dice, díganle a la zorra esa. Jesús sabe quién es Herodes. Sabe que se entiende. O sea, si Jesús hubiera querido desnudar a todo el Imperio Romano políticamente, lo hace trizas. Porque él, otra que Feynman en la tele, otra que Navarro. No, digo para un lado y para el otro. Otra que la nata. No, Sanata. No. Jesús sinceramente podría haber desnudado el corazón de cada uno de ellos, pues los conocía, y ahí vemos que los conocía. Se refiere a Herodes como una zorra. Lo que pasa es que Herodes lo había mandado a llamar para burlarse de él. Y Jesús lo sabe a esto. Sin embargo, no le organiza un motín, no levanta al pueblo judío contra el Imperio Romano en armas. No provoca una revolución, porque Jesús no es que es cobarde, no es que no entiende la situación política. La urgencia de Jesús es en salvar nuestra vida, en que seamos libres del pecado, no solo del Imperio Romano, más allá, después iban a ser libres del Imperio Romano, pero primero había una urgencia más grande, porque si no solamente le hubiera servido a los judíos de ese momento esa revolución. Y Jesús vino a salvar a toda la humanidad, porque no importa en qué gobierno estés, estás preso del pecado y necesitas un Salvador. Sigue adelante. Había un escenario político terrible, a tal punto que uno de los discípulos de Jesús era mercenario o revolucionario, que era Simón el Celote. Estaban dentro de los fariseos los herodianos, los saduceos. O sea que Jesús podría haber venido a apoyar a uno o a otro tranquilamente, y sin embargo el tipo vino a predicar el evangelio del amor. Pero mirá el equilibrio aún dentro de sus discípulos. Vos recién nombraste a Simón el Celote, pero también estaba Mateo, Leví, recaudador de impuestos, que le hacía la sombra al Imperio Romano, representaba a la derecha, representaba al Imperio Romano. Yo me imagino cómo se podían llevar bien esos discípulos, habiendo gente tan disímil políticamente. Bueno, porque el mensaje de Jesús pasaba por otro lado. El mensaje de Jesús es el único que puede rellenar la grieta, cualquier grieta, porque ¿cuál fue la misión de Juan el Bautista? Vino a allanar el camino del Señor, vino a allanar los montes, a cubrir los valles, a que todo quede allanado, para que la grieta sea subsanada y todo confluya en el relato del Evangelio. No vino a darle la razón al celote, ni vino a darle la razón a Leví. No. Vino a hacerlos dar cuenta que todos necesitan al Salvador de sus almas. El de izquierda, el de derecha. El que estaba a favor del Imperio Romano y el que estaba totalmente en contra del Imperio Romano. Sí, adelante, Osvaldo. No, justamente, no sé si no iba llevando para ese lado, pero está muy buena la apreciación, porque justamente hablando de la diversidad que había entre los discípulos, ¿no? Justamente es eso, y creo que el tema va a ir llevando un poquito más justamente a estos tiempos, ¿no? Porque como arrancamos hablando, antes que entre Manu, cada uno viene tal vez de una línea, podríamos decir, de vida, política, no sé, cultura o en casa, como haya sido,
pero creo que Cristo en cada uno de nosotros, que eso a lo que vos decías justamente de Mateo, o en el caso de Simón el Celote, si se quiere, Cristo es el que ahí provoca lo que justamente ya le dijo a Nicodemo, ¿no? Justamente es aplicable para ello también. Nacer de nuevo, más allá de donde venga, porque ya sea el trucho de Zaqueo, si se quiere, comer con Zaqueo, si se quiere Mateo, pues si bueno, era un discípulo, pero también él venía de recaudar, ¿no? No nos olvidemos que en el caso de Zaqueo, el loco venía, no sé, venía Miguel Duré y decía, a este le arrancamos la cabeza. Venía una hermanita que tenía, digamos así, que era vistosa, ¿no es cierto? ¿Qué hacían? Le hacía precio. Y si a usted no, yo le voy a hacer la gaucha del favor, no le voy a cobrar tanto. Venía Ovaldo, nosotros nos arrancaba la cabeza. O sea, era eso lo que tenía, sobre todo el caso de Zaqueo, y por lo general, la mayoría de los recaudadores, porque eran Claro. sin piedad, ¿no? Ahora, en el caso, incluyendo de todos los discípulos, era el morir, inclusive a esa escuela, si se quiere decir, a ese sistema del cual provenían, que eso es aplicable justo a lo que hablamos al principio, en el caso, por ejemplo, acá si hablamos de pastores, ¿no es cierto? Miguel Duré es pastor, egresado del Instituto Bíblico, ¿no es cierto? Y él puede tener una escuela, o podríamos decir, mira cómo se agrandó, yo sabía que iba a hacer eso, ¿no? Después voy a hablar del tema del instituto, porque yo quiero aclarar algo, no, ya que estamos, ahora me voy por la rama, porque mientras todos iban al internado, lo cual me parece genial, como lo hizo Miguel Duré, en mi caso, mi viejo me dijo, vos tenés que ir a laburar. No, pero Dios me llama al estudio, y ¿sabés lo que me dijo mi papá? Vos tenés que ir a laburar. O sea que a mí me tocó trabajar secularmente, liderar y estudiar. O sea, lo que aprendía hoy lo ponía en práctica a los 10 minutos, ¿no es cierto? Claro. Yo no tuve el privilegio, por eso ahora me acordé que lo veo a Miguel Duré que saca pecho que él es un egresado del internado del instituto, ¿no? Pero vuelvo a esto, más allá de la escuela que hayamos tenido o del formato, del sistema que hasta me atrevo a decir hayamos consumido o nos haya gobernado, hablando del área política, Cristo, la aparición de Cristo, la revelación de Cristo en la persona nuestra, provoca justamente eso, donde aplicable a que el reino no es, a que Él vino a otra cosa, lo que es el amor de Dios. Por eso hasta a veces me suena, ¿no es cierto? Sé que la política es el arte de gobernar, pero entiendo también que es muy difícil para los que ejercemos o trabajamos o servimos al Señor, como quieran llamarlo, separar esto, porque al menos los casos que yo conozco, en un momento se han inclinado hacia otro lugar y los resultados, los frutos no lo han acompañado. Bueno, muy bien, tal cual. Yo quería terminar con un ejemplo bíblico que prometí y que seguramente va a sorprender a más de uno. En Juan capítulo 6, en el Evangelio de Juan capítulo 6, cuando comenta la multiplicación de los panes y los peces, Jesús hace esta multiplicación. Fíjense lo que pasó, según el relato de Juan. Dice, estoy en el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido una gran multitud y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Denario era lo que se ganaba en el día, un obrero. 200 denarios era casi el sueldo de todo un año. Si gastamos un sueldo de casi todo un año, tampoco le vamos a poder comprar pan para tanta gente. ¿Qué solución le da, o mejor dicho, qué problema le plantea Felipe? Un problema capitalista. No hay recursos. No hay una solución capitalista para esto.
Pero otro de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Ahí tenemos la solución socialista. Tampoco puede solucionar nada, pero por lo menos plantea, tenemos esto, vamos a repartirlo. ¿Se dan cuenta? Si bien no le podemos poner ese título, Felipe intentó una solución capitalista. No podía solucionar el hambre de tanta gente. Andrés propuso una solución más socialista. Tenemos esto, vamos a repartirlo. Y Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha gente en ese lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Ya sabemos que es sin contar mujeres y criaturas. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Y asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró, para que no se pierda nada. Y recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, uno para cada discípulo que dudó. Así que podían ir con la canastita de panes, cada uno de ellos, y acordarse cada uno que dudó cómo iba a solucionar Jesús. Entonces Jesús escuchó la propuesta capitalista y la propuesta socialista. Se quedó con el problema y lo solucionó a su manera. Le encantó la propuesta socialista de repartir, entonces repartió. Le encantó la propuesta capitalista de ordenar y sacar la cuenta de cuánto había, cuánto hay, de generar. Los ordenó, fue ordenado, fue de derecha. No es que vinieron todos y comieron así, a los manotazos. Fue de derecha y fue de izquierda. De izquierda al repartir y de derecha a ordenar. Pero la solución no vino ni de la izquierda ni de la derecha. Vino de arriba. Y el Evangelio sigue siendo la solución de arriba. Pero primero tenemos que entender que ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro pueden otorgar soluciones milagrosas al mundo, porque lo que el mundo necesita es otra cosa. Primero, solucionar lo espiritual, y eso viene de arriba. Entonces, con una pequeña frase de no más de un minuto, quiero terminar cerrando de esta forma. ¿Ustedes saben de qué partido político es Carlitos Balá? No sé, porque preguntaba mucho qué gusto tiene la sal. No sé. Un gestito de idea. Un gestito de idea. Andaba con un perro que no existía. Angueto. Angueto, quédate quieto, el perro invisible, ¿no? Bueno. Ahora, ¿ustedes creen que Carlito Balá no tiene idea política? Seguro. Sí, hasta capaz que está afiliado a algún partido y todo. Pero como le habla a los chicos y mantiene ese sano humor tan loco, tan divagante, pero tan divertido, que tan bien nos ha hecho a tantas generaciones de argentinos, se guardó la idea política para él. No quiso ensuciar su humor con política. Dicho sea de paso, lo más agudo y lo más inteligente que escuché en este tema de la política es cuando vino a la Argentina Gómez Bolaños, nuestro querido Chavo, Chespirito, y cuando baja del avión, un periodista enseguida lo atraganta con el micrófono y le pregunta, ¿qué opina de la política? ¿Y saben lo que dijo el genial Gómez Bolaños, Roberto Gómez Bolaños, el Chavo? Dijo, mire, para mí la política ensucia todo. Mire si será sucia la palabra política, que usted toma la mejor palabra del mundo, la palabra más hermosa del mundo, que es mamá, y le mete la palabra política y le queda suegra, porque mamá política le queda la suegra. Así que ahí está el resultado de lo que hace la política. Entonces, si como pastores
vamos a representar más a un partido político en el púlpito que al Evangelio de Jesucristo, vamos a terminar ensuciando el mensaje del Evangelio. Comportémonos como Carlitos Balá o como Gómez Bolaños, no haciéndose el idiota, no fingiendo demencia, sino poniendo prioridades. Primero está el mensaje del Evangelio. Y después, claro que tenemos opinión política, pero no para jugarnos la vida por nadie, porque ninguno de nuestros políticos vale 2 mangos con 50. Y ya lo pudimos comprobar. Lo que tenemos años escuchando frases, el otro día nos reíamos un poco con Manuel, hicimos un reconto de las frases, y como quiero que nadie se quede afuera, voy a recordar algunas de nuestras más célebres frases que hemos escuchado desde políticos, pero me voy a tirar un poco más atrás, a ver quiénes son memoriosos. Hay que pasar el invierno. Alzogaray. Terminó siendo el invierno más largo del planeta. Los argentinos somos derechos y humanos. Socorro. Socorro. El que le apuesta al dólar pierde. La casa está en orden. Felices Pascuas. Mamá. Argentina, levántate y anda. Y de la estratosfera vamos a saltar y vamos a llegar a Japón en menos de media hora. Díganme, no lo voy a defraudar. Aunque, no quiero ser tan explícito, pero van siguiendo algunas frases, ¿no? El que depositó dólares recibirá dólares. El que le apuesta al dólar pierde. La inflación es lo más sencillo que hay. Apenas llegue al gobierno, en mi gobierno se va a terminar la inflación, porque la inflación es lo más fácil de solucionar. Apenas llegue al gobierno, voy a aumentar a los jubilados el 20%. Hagan la cuenta, y creo que nos mintieron hasta los porteros de la Casa Rosada. Hoy no podemos hacer choripán porque llueve. Claro. Entonces, ¿vale la pena apoyar ciegamente un proyecto político en este país? Piénsenlo. Termino con esta frase. Un buen referí de fútbol solo puede ejercer de referí si se calla la boca de qué cuadro es hincha. ¿Vieron cómo jugamos entre nosotros? Yo me enteré que Miguel es de Independiente, ¿no es cierto? Después me enteré que hay 2 boquenses y un ex boquense. Eso lo sabemos, ¿no? Bueno, ningún referí de fútbol podría ejercer seriamente su oficio si se le escapara de qué cuadro es hincha. ¿Se imaginan? Sería un escándalo. Si alguno nos enteramos de qué cuadro es cualquier referí de fútbol, no podría dirigir nunca a ese equipo. Ahora, ¿esto significa que el referí no tiene preferencia futbolística? ¿Esto significa que en su intimidad el referí no sea hasta fanático de un equipo? Posiblemente sí, pero si no sabe guardar la discreción, no puede ejercer el cargo que tiene. Hay una frase que después va a decir Manuel, no se la voy a robar yo, que es cuando a Spurgeon le preguntó la reina de Inglaterra si aceptaba ser parte de su gabinete. La respuesta de Spurgeon fue, se la dejo para él, no voy a quemar el chiste, se lo dejo para él. Ahora, tenemos que aprender mucho de Spurgeon, ¿no? Creo que todos tenemos que aprender de Spurgeon. Entonces, si yo como pastor, o usted como pastor, se pone la camiseta de un partido, sepa seguramente que no va a estar capacitado para atender la necesidad espiritual de un representante de otro partido o de un partido contrario al que usted se puso la camiseta. Piénselo y por amor al Evangelio y al mensaje del Evangelio, no caiga en ese fanatismo. Se lo pido en el nombre de nuestro Señor. Gracias. Muy bien. Robert, antes de terminar y pasarle a Manu, ¿Spurgeon también era el que estaba orando y lo mandan a buscar y él dijo que no? ¿Era el mismo? ¿O qué?
Sí. Sí. Ahora, tuvo varias de para esas cerrar, Tuvo varias de esas expulsion. Por eso digo, es un ejemplo para nosotros. Perfecto. Antes de Perdón, pasarle... perdón. Sí. Viene la pregunta. ¿Cualquiera de nosotros es capaz de regalar 50 Biblias con tal de que el intendente te haga un saludo o se saque una foto con vos para poner en la carterera del templo? A Spurgeon lo llamó la reina de Inglaterra para ofrecerle un cargo en su gobierno. Cuidado, vayan tomando nota de lo que estamos diciendo. Que Dios les bendiga. Y ¿no es de él la frase que dice somos la sal de la tierra, no el caramelo del mundo? No, cuando fluyo, Cuando fluyo, ¿viste? Escuchá, Robert, antes de pasarle acá al general que está a la derecha, escuchá. Se codea, ¿eh? ¿Cómo estoy? No, ¿viste? Estoy para el instituto, escúchame. Robert, Manu no escuchó mi descargo, ¿no? Así que ahí está, Filipenses. Mirá, pero porque esto mismo me gustaría preguntarle a Manuel, obviamente si Duré también lo quiere responder. Pero mirá, entonces, como pastor, ¿cómo lo ves vos? La gente siempre acá dale, sacó todos los libros, sacaste todos los libros ahora. La gente siempre me dice, pero ustedes son re amigos, y no saben que nos llevamos a veces, uno va para un lado y el otro para el otro. O sea, en verdad que no somos muy, somos de discutir más de lo que la gente piensa, ¿no? Y por eso es polémica. Ahora, como pastor, ¿qué decís vos? Es una opinión tuya, o sea, esto es tuya en base a lo que vos estuviste diciendo, después se lo preguntaremos también en la conclusión final a Manu o a Miguel, pero entonces un pastor puede entrar en un partido, ¿me puedo afiliar y ser partícipe o postularme como candidato o poner yo un partido político? ¿Cómo lo ves vos? Si vos tenés el llamamiento de parte de Dios y sabés que tenés una misión para cumplir en el campo político, hacelo, pero renunciá al pastorado, porque es una cosa o la otra. Es lo mismo, vos sos referí y te vienen a llamar de un equipo de fútbol que te contratan de número 9. Ya no podés ser referí. Si vas a aceptar el puesto de número 9 en un equipo, sé número 9 y representá lo mejor que puedas y hacenos quedar bien a todos, con honestidad, con verdad, con propuestas. Pero entonces dejá el pastorado porque son incompatibles. Son incompatibles. Si vos aceptás un puesto en el gobierno, vas a tener que dejar, por lo menos esto éticamente tendría que funcionar así. Si vos aceptás un puesto en el gobierno, no podés ser al mismo tiempo juez y parte. No podés ser empresario de una empresa que le vende bienes al Estado, porque eso se llama cohecho. Entonces, tenés que dejar la empresa y entrar al gobierno. Si hay alguno de nosotros que tiene real vocación política, hágala y ejérzala, pero prepárese, estudie, tenga coherencia, tenga propuestas, porque si no, sencillamente lo que parecemos es, discúlpenme la palabra, parecemos felpudos, arrastrados por los políticos. ¿No se dan cuenta que los políticos nos quieren usar? Quieren votos, ¿qué otra cosa quiere un político? Y nos pasan por arriba la mayoría de pastores por la falta de preparación que tenemos y que además se nota. Y muchos son cholulos. Se matarían por tener una foto con el intendente, con el gobernador, con quien sea. Tenemos que dejar esas cosas porque si no, no podemos ejercer el pastorado de forma ética y de forma coherente. Por lo menos así lo veo yo. Lo dejo. Bueno, ¿qué tal? Obviamente, ya lo aclaré, así que pasamos acá la pelota al mate, al que tiene el mate Pelela. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo anda? Bienvenido. No lo pudimos escuchar todavía. Bien, chicos, bien, prestando mucha atención. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfectamente. Gracias, Susana. Gracias. Con el teléfono de Susana porque el mío no sé qué le pasa. Honestamente,
Yo me voy a limitar a brindar algunos conceptos que tengo en mente, porque este tema creo que lo tendríamos que tratar en 7 programas más. El número es perfecto. Ahí está. El número es perfecto. Numerología. Sí. O 14, Dale, que sería la multiplicación. O 120, como en el Pentecostés. Mirá, con los cuchillos que se ven ahí atrás, Manu, con los cuchillos que se ven ahí atrás, ojo con el 14. No. Yo tengo un concepto quizás un poquito distinto. No se puede decir que la mecánica es mala porque hay malos mecánicos. No se puede decir que el evangelio es malo porque hay malos evangélicos. No se puede decir que la medicina es un comercio porque hay muchos médicos comerciantes. No se puede decir que la abogacía es perversa porque los abogados en lo que más piensan es en el dinero. Lo que hay en todos los órdenes son hombres, buenos o no. Y en la política también. En Latinoamérica nos ha tocado sufrir una política. Países como Japón, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Alemania, Islandia, se han visto favorecidos por la política y los políticos. En Dinamarca, el gobierno, que es un gobierno monárquico parlamentario, tiene un 98% de apoyo popular y tiene más de un 90% de aprobación general en su continuidad. Y es un país donde se le descuenta al que trabaja el 48% en impuestos. Pero ahí andan los transportes, anda la educación, anda la salud, anda la limpieza de las calles, andan las luces, anda todo. Hace unos años atrás, lo que sería el Congreso dinamarqués estaba observando la posibilidad de descontar un 46% nada más, porque un 48% les parecía mucho. Vos fíjate qué distinto a nuestro país o a nuestras latitudes. Se hicieron manifestaciones pidiendo que no se bajara ese 2%, porque tenían miedo que se vieran dañadas las universidades, los medios de transportes, porque la respuesta de la no corrupción en Dinamarca es 100%. Nadie duda que el gobierno de Dinamarca es honesto. La princesa de Dinamarca fue elegida 3 años seguidos y fundamentalmente por presión de los dinamarqueses como la mujer mejor vestida del mundo, que es un detalle de color nada más. Entonces, la política no es mala. La política ha sido la solución para muchos países. Ustedes no se olviden que no hace todavía 100 años que las 2 bombas más terroríficas en la historia del hombre cayeron sobre una isla chiquitita como Japón, que es, no sé si es grande como La Matanza y 3 de febrero juntos. Y eso es un país, uno de los países más numerosos de la Tierra. Aquí podríamos albergar 60, 70, 100, 200 Japones, no sé cuánto podríamos albergar en la Argentina. Un país muy poco fértil, porque en su gran porcentaje de territorio es montañoso. Es muy difícil sembrar maíz o trigo en Japón, es casi imposible. Por eso se han dedicado más a la tecnología. Y es un país que habiendo sido devastado de la forma que fue, por la política, salieron adelante y hoy son uno de los países que está a la vanguardia del mundo. Y vamos a convenir que Japón no es un país que tenga justamente influencia de nuestra fe, porque en algunos países podemos decir de que Dios los ayudó porque tienen un trasfondo espiritual, como el caso de los Estados Unidos, aunque son un desastre en un montón de sentidos de la palabra. Alemania, donde nació la Reforma. Japón no. Los japoneses son
altamente y porcentualmente budistas, pero han hecho de la educación, del honor, de la seriedad y de la honestidad una bandera tan elevada que los ha llevado a una posición en el mundo que es para sacarse el sombrero. En Japón, un maestro es uno de los sueldos más altos de la sociedad, porque los japoneses entienden de que saber es la gran fortuna de los pueblos. Algo en lo que hemos sido absolutamente negligentes en estas latitudes. Entonces, el accionar de los políticos está bastante lejos de la palabra y de la acción política. Un albañil te dice que revocó 10 metros cuadrados, cuando medís revocó 7. Un mecánico te dice que te puso todos repuestos nuevos. Cuando se lo llevas a otro, comprobás que te puso repuestos usados. Un pastor dice que le está retirando tanta plata por mes y después te enterás que está arreglado con el tesorero. Buenas y malas personas hay en todas partes. Nosotros en Argentina hemos tenido en nuestro país y en los países latinoamericanos más cercanos tantas imágenes de corrupción que se nos ha contagiado de decir que los políticos automáticamente son corruptos. Eso no me duele tanto como me duele lo que yo les voy a decir a continuación. No coincido con Roberto en que dice que Hitler mató la misma cantidad de gente que en la Segunda Guerra Mundial, pero eso es uno de los 120 programas que podemos hablar en otro momento. Pero sí es cierto que Stalin mató más gente que Hitler. Eso es cierto, completamente cierto. Ahora vos decís, rápido, un ping-pong, Holocausto, la gente te dice Hitler. Stalin y Mao Zedong, los dos mataron más gente que Hitler, pero la gente automáticamente te dice Hitler. Vos decís, acá en la Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, político, ladrón, surge así, del alma, sin pensarlo. Lo más triste es que también decís pastor y la gente te dice ladrón, manipulador, abusador de la gente. Gente que vive a costilla de lo que le roba a las personas engañándolas. Ese es el reflejo que tienen las personas de nosotros, los pastores. Lamentablemente, nosotros sabemos que son los menos, que hay una enorme cantidad de hombres que trabajan 10 horas por día en un trabajo secular y después pastorean. Otros han dejado la vida por ser pastores. Otros están peleados con sus propios hijos por la forma en que amaron la iglesia. Yo tengo una frase personal que a lo mejor sea la frase más triste que me dijeron en mi vida. Un día, hablando de la iglesia y de los hijos, mi hija menor, y perdónenme si me quiebro, me dijo: yo tengo un solo reclamo a vos como padre. Digo, ¿cuál hija? Una hija que ahora tiene 32 años. Cuando me lo dijo, era un adolescente. Me dijo que amaste la iglesia en la misma medida que amaste tus hijos. Dice, y eso es una cosa que yo lo veo muy mal. Y yo no me había dado cuenta. Es así, porque lo sufrí en carne propia. Porque papá, ¿te acordás que me prometiste que me ibas a acompañar? Mira, tengo que atender a un hermano. Papá, ¿te acordaste que nos íbamos a quedar a ver una película juntos? Perdóname, pero me llamó Pereira, que la mujer, el marido le pegó de vuelta. Y eso ella lo sufre en carne propia. Pero los que hacen ruido son los que hacen daño. Entonces, no son malos los políticos porque hay políticos malos. No son malos los médicos porque hay médicos malos, como no son malos los pastores porque hay pastores malos. El problema está en la acción de los hombres. Lamentablemente, somos de masificar y somos de querer opinar lo que opina la mayoría, porque en este país ser de opinión minoritaria es algo para lo cual hay que ser muy valiente. Ser evangélico en este país es muy difícil. Ser de excursionista y no de Boca, River, Independiente o Racing o San Lorenzo es muy difícil. Ni hablar lo que significa, sacando la fe de por medio, ser homosexual. Sos el marica asqueroso. Entonces ser minoría en este país es terrible, somos como una manada.
Y hay una frase que yo repito hasta el cansancio, lo que pasa que me encanta, que dijo Ortega y Gasset, que es: el individuo integrado a la masa se estupidiza. Vos no vas a encontrar un loco diciendo en la casa de gobierno: Favaloro ladrón, Favaloro ladrón. Pero si un día se llegan a juntar 10.000 estúpidos cantando en la Plaza de Mayo Favaloro ladrón, al otro día va a salir en Clarín: un alto porcentaje de la sociedad cree que Favaloro era un ladrón. Y cuando te quieres acordar, pasaron 2 años y la gente opina que Favaloro fue un ladrón y Favaloro fue un patriota como pocos hemos tenido en el país. Porque la opinión de la mayoría tiene una fuerza idiota, pero muy contundente. Entonces, en virtud a esa opinión tan superficial, tan inmediata, tan necia, es muy importante, y acá sí coincido plenamente con Roberto, que los pastores se tienen que apartar por completo de las ideologías políticas, al menos en su manifestar exterior y fundamentalmente cuando le están dando un mensaje a la iglesia. Porque los pastores pastorean almas, no ideologías, y un alma de derecha, un alma de centro, de izquierda, de ultraderecha, de ultraizquierda, un hincha de Pinochet y un hincha de Trotsky, vale lo mismo para Dios. La vida eterna la necesitan todos. Si Hitler se hubiera arrepentido, Dios le hubiera perdonado. Si Stalin se hubiera arrepentido, Dios le hubiera perdonado. Entonces, un pastor, y coincido y le doy la derecha acá, aunque la derecha me causa un poquito de urticaria, le doy la derecha a Roberto, en que si un pastor quiere hacer política, pues deje el pastorado. Deje el pastorado, porque va a ser como el referí que dice: yo soy Chacarita, Chaca funebrero. Ese hombre no puede dirigir más un partido. Un hincha de Huracán no puede dirigir un partido con San Lorenzo. Es una locura. Un pastor no se puede expresar a favor de una idea política. Ahora bien, una segunda parte que me parece que no está de más que lo mencione. Está bien que los cristianos nacidos de nuevo, que no ocupan cargos ministeriales, participen en política. Digo sí. Sí, ¿por qué? Porque no tenemos, no podemos, no debemos perder el sueño, que hoy parece casi imposible, de que esto cambie. Tenemos que seguir creyendo que es posible que esto cambie. Porque un día lo creyó Mandela, porque un día lo creyó Gandhi, porque un día lo creyó Martin Luther King, porque un día lo creyó la Madre Teresa de Calcuta, porque un día lo creyó Jesús. Entonces tenemos que confiar de que algún día esto va a cambiar. Porque si nosotros así resignadamente le vamos a entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos el país y el mundo que nos tocó vivir, sin soñar al menos, muchachos, vamos a pegarnos un tiro mañana y que todo se termine. Entonces, aquellos hombres que tienen un corazón limpio, aquellos hombres que son nacidos de nuevo, aquellas mujeres que tienen un compromiso con Dios y de quienes somos testigos que es así, vamos a respaldarlos. Vamos a respaldarlos, vamos a guiarlos y acompañarlos para que hagan política sin contaminarse con esta corriente más contagiosa que la mordedura de una cobra del mundo político que se vive. Que hagan política sin tener parte con estos políticos, a ver si de una vez por todas este maravilloso país que tendría que estar a la vanguardia del mundo, que alguna vez fue llamado el granero del mundo, puede cambiar. A ver si alguna vez pasa de moda ese adagio estúpido de decir robó pero hizo. Es algo que me pone histérico que alguien se conforme porque diga robó pero hizo. A mí me da mucha tristeza, algo que yo sostengo, personalmente sostengo, de que me quedo con Juan porque es el menos perverso de todo lo que tuvimos hasta acá. Es terrorífico, es un asco decir que me quedo con Juan porque fue el menos perverso. Porque la palabra bueno, correcto, honrado, en el mundo político de hoy, de los argentinos, no existe. Y creo fervientemente, y quizás en esto alguien me acuse de que no me puedo sacar la camiseta,
que la solución tiene que venir de alguien que verdaderamente tenga en su corazón y en sus haceres los principios de Jesucristo. Creo que ahí está el secreto. Si ustedes me preguntan hoy qué éxito puede tener un partido cristiano y fundamentalmente un partido cristiano evangélico, y creo que ninguno, porque la corrupción, porque la bipolaridad de capitalismo, izquierdismo, peronismo, antiperonismo, más que capitalismo, izquierdismo, es peronismo, antiperonismo, rige nuestra nación. El peronismo intenta estar en el poder de cualquier manera. De hecho, Alfonsín, un hombre que quizás hubiera podido ser el mejor presidente del siglo XX, a quien no tiene ni una sola causa judicial por el cual acusarlo, se le hizo el peronismo 13 paros generales en un año para derrocarlo. Porque el peronismo no permite que un gobierno que no sea peronismo llegue al final. Con Cambiemos no pudo, porque este Macri, entre las idioteces que hizo, tuvo la inteligencia de juntar un montón de partidos afines a él, hizo el PRO, hizo Cambiemos. Porque el PRO solo, él solo, no le hubiera ganado a nadie. A eso agregale de que Scioli, como candidato, era lo más tibio que te puedas imaginar. Era lo menos representativo que te puedas imaginar. Entonces, bueno, ganó este muchacho que si los otros le hicieron un flaco favor a la Argentina, este también. No se sacan chispas el uno al otro. Entonces yo creo que la política se debe recuperar, como se tiene que recuperar la justicia, como se tiene que recuperar la policía, como se tiene que recuperar que el verdulero pese verdaderamente 1 kilo y no que mande a arreglar la balanza para que pese 950 gramos. 4 vecinos no pueden compartir el cable porque es delito, además de ser pecado, pero eso está en todos nosotros. Hay un germen misterioso que es peor que el coronavirus, y yo creo que ese cáncer, el único que lo puede erradicar es una persona nacida de nuevo en Cristo Jesús, pero que no participe del ministerio, porque de la abundancia del corazón habla la boca del hombre, y si a ese hombre que tiene una ideología política profunda, lo vas a parar en un púlpito y es lo que va a transmitir. Es lo que yo hice con menos experiencia que hoy. Hoy yo no soy pastor local. Me dicen pastor por una equivocación. Hoy yo colaboro como maestro con Roberto Nelivi, pero no pastoreo una iglesia. Predico en la iglesia de los amigos que me invitan, pero no pastoreo una iglesia local. Dejé de hacerlo hace mucho tiempo y no lo pienso hacer nunca más, a no ser que Dios me llame de una forma especial. Pero siendo pastor, siendo más joven y más inexperto, yo dejé de traslucir mi ideología política. Hoy me di cuenta que fue un error. Me di cuenta que fue un error porque en la congregación había gente que pensaba contrario a lo que yo creía, y esa gente lo que quería era escuchar de Cristo. No quería escuchar qué era lo que yo pensaba políticamente. Entonces un pastor no puede ser político, pero sí un pastor debe acompañar, debe guiar, debe fiscalizar, vigilar para que no se contamine, para que no trastabille a un hombre, a una mujer o a un grupo de su congregación que sin ocupar cargo de ministerio quiera participar en política. Porque creo, como dice esa canción que eternizó en la Negra Sosa, que no todo está perdido. Todavía hay gente que viene a entregar su corazón. Es todo, muchas gracias. ¡Viva el doctor! ¡Viva! Un médico a la derecha. Por favor. No, que cuente la frase de Fursion, porque si no va a quedar en el aire eso. Conmigo y sinmigo. Y sinmigo. Escuchá, no nos olvidemos, mirá, hoy estamos a 75 años del nacimiento del peronismo, por si no sabía. Es cierto, tenés razón. Perdóneme, pero... ¿Vos sabés? El día 8 pasado fue el cumpleaños del Pocho. Vos sabés que uno de los problemas de los políticos, y que por supuesto se trasladó a esa ciencia maravillosa que es la política, se asemeja
mucho a la mentira del diablo. Porque la mentira del diablo tiene hasta hoy tanto éxito porque nunca es del todo mentira. Tiene una parte de verdad. Porque la mentira, sin ningún disfraz, la descubre hasta el más inocente. Vos a la mentira le tenés que poner una cuota de verdad. Así que les dijo Dios que si comen del árbol que está en el medio del huerto morirán. Sí, no morirán. Es verdad, biológicamente no murieron, pero espiritualmente sí. Y eso era lo que le quería decir Dios. Y Satanás los engañó, pero los engañó diciéndole una media verdad. Bueno, esa es la herramienta de los políticos y esa fue la herramienta de todos los políticos que nos han precedido y de los que rigen el país hoy y que lamentablemente me parece que lo van a regir mañana. Por un lado te dicen la verdad y hacen cosas que son verdad, pero por el otro vacían el país de una manera pero vergonzosa. Vos decís, entonces ahí se enfrentan los necios. Pero hizo 20 escuelas y tiene razón. Y salta el otro y te dice, pero mandaron la fortuna a las Islas Caimán y también tiene razón. ¿Entendés? Ahora, ¿eso es bueno? No es bueno. Es malo. Que haya hecho la mitad bien, pero hizo la mitad bien para favorecerse personalmente. Entonces lo bien que hizo deja de tener sentido, por el amor de Dios. El político de raza, el político que está pensando con un sentimiento patriótico, en lo último que piensa es en su enriquecimiento personal. El doctor Arturo Illia no brilla por su capacidad, ni por su decisión, ni por su férrea voluntad y carácter, pero el doctor Arturo Illia entró a la Casa de Gobierno con 3 pesos y salió con 3 pesos. Y lo derrocaron porque no quiso pactar con la banca internacional ni con los corruptos de turno. Porque los políticos argentinos tienen otro problema. Perdóname que me extiendo, pero se me acaba de ocurrir ahora. Que son los medios masivos económicos. A un político le cuesta horrores trabajar en contra de Molino Río de la Plata, de Pindapoy, de Altos Hornos Zapla, de los mineros, de los ganaderos, de los agricultores. Le cuesta horrores. En realidad, el presidente de la República Argentina es una figura de segundo plano. Le hicieron un reportaje a Magneto, uno de los capos de Clarín, y creo que lo conocemos todos, y le dijeron, nunca pensó en ser presidente, y dijo, jerarquía de segundo plano. A lo mejor estoy errando a las palabras exactas, pero quiso decir, puesto menor, quiso decir no es lo más importante que te puede pasar. Acá lo importante es manejar la torta, estar en el establishment. Acá lo que maneja el país es la UIA, la sociedad rural, en otro orden de cosas la CGT, las grandes agrupaciones. Unas manejan dinero y poder, las otras manejan el engranaje del país. Entre las dos son los que verdaderamente ejercen la autoridad. Y el presidente, hasta hoy, se ha tenido que balancear en esa cuerda floja con una pértiga de 2 kilómetros de largo para no caerse. La historia nos dice que todos se cayeron. Unos más, otros menos. Cuando se cayeron, unos hicieron más ruido y otros menos. Esto, si vos se lo llegás a decir a un peronista de raza, a un peronista de fanático, te mata. No se pueden negar los aciertos de Perón, pero tampoco se pueden negar los errores, por el amor de Dios. Y no lo quiero citar para no herir la susceptibilidad de nadie. Sería como que un zurdo diga que Stalin merece el premio Nobel de la Paz. ¿Entendés? ¿Entendés? Ahora, hay una actividad payasesca
en el orden internacional que es muy difícil de solucionar. El primer payaso, el primer arlequín del mundo es la ONU. La Organización de las Naciones Unidas es un payaso. Es un payaso. No puede ser que una organización formada por más de 200 países todavía acepte que 5 países que ganaron algo tan absurdo y tan vetusto como la Segunda Guerra Mundial, uno solo de ellos todavía pueda decir no a lo que 198 dijeron sí y se haga lo que ese solo dijo. Eso anula por completo el concepto de la democracia, el concepto del pensamiento, de la razón. Es una ridiculez. Eso te demuestra que el autoritarismo rige el planeta Tierra. Y eso, un hombre con una mente humana, por brillante que sea, no lo puede cambiar. En estas latitudes lo puede cambiar un hombre o una mujer absolutamente iluminados por Dios, porque si no, no lo cambia nadie. Con respecto a lo que decía Roberto de Spurgeon, Spurgeon dijo 2 frases que conmueven mi corazón. Cuando lo llamó la reina de Inglaterra y le ofreció un lugar, él dijo: si Dios te llamó a ser su siervo, no te podés rebajar a ser un servidor de la corona de Inglaterra. Esa una. Y la otra dijo: si Dios te llamó a ser cuerno de carnero, ejercelo lo mejor que puedas. Pero si te llamó a ser trompeta de plata, escógelo con preferencia. O sea, hacé lo que puedas con lo que tenés. Pero si Dios te da la oportunidad de perfeccionarte, de ser mejor, de servir mejor a su obra, y vos te das cuenta que hay en vos un caudal, porque todos nos damos cuenta más o menos cuál es nuestra medida. Solamente los falsos humildes o los muy soberbios creen que están mucho más arriba, mucho más abajo. La gente con un cachito de coherencia se da cuenta dónde está parada. Entonces, si Dios te llamó a ser trompeta de plata, escogelo con preferencia, trabajá para eso, superate, porque Dios necesita más trompeta de plata que cuerno de carnero. Es una paráfrasis de la frase de Roberto. Dios no necesita nuestra sabiduría, pero mucho menos necesita nuestra ignorancia. Entonces, entre ser un ignorante y ser alguien que quiere aprender todos los días, vamos a escoger aprender todos los días. No pensemos en llegar, pensemos en ser un poco mejores mañana, porque llegar no se sabe dónde está, la meta no existe, es algo tan inexistente como el horizonte, porque jamás se va a terminar de aprender todo. Pero qué interesante es tener una inteligencia a los 30 y otra a los 55, y que quienes te conocen te digan cómo creció esta persona culturalmente, mentalmente, como individuo, como siervo de Dios. Es una gloria. Entonces yo aplaudo esa frase de Spurgeon. Bueno, muchas gracias otra vez. Yo pensé que, Osvaldo, yo pensé que iba a decir la frase que le dijo Macherano a Chiquito Romero: hoy te convertís en él. No, son minutos. Roberto. Los tengo que dejar, muchachos. Chao, Robert. Chao. Robert. Les dejo la frase que dejé el primer programa, que a muchos les gustó, en serio. Los políticos y los pañales deben ser cambiados con frecuencia. Ambos por el mismo motivo. Por el mismo motivo. Chao, Robert. Chao, Robert. Mirá qué groso, enero, ¿eh? Qué tremendo. Bueno, che, se fue la hora, ¿eh? Y sí. Bendito sea el cielo. Y sí. Qué tremendo. Yo creo que como pastores, como padres, a pesar de lo que estamos viendo, mirá, permitime que haga esta semejanza. Tenemos que mirar la realidad nacional como miramos a Dios, por fe y no por vista. Porque si vos mirás el sueldo de los jubilados hoy, el estado de los hospitales hoy, y no estoy en contra de Alberto Fernández. Tipo le tocó bailar con la más fea. Yo no sé qué hubiera hecho otro presidente con un 2020 como lo tocó a Fernández.
Yo no sé hasta dónde este hombre se pueda juzgar, porque le tocó dirigir un país absolutamente anormal. Es muy difícil de dar una palabra equilibrada con respecto al gobierno de este hombre. No estoy hablando ni a favor ni en contra, solamente digo que habría que tener mucho cuidado cómo se lo juzga, porque no es una situación normal. Pero nuestra nación, desde los últimos tiempos, es tan desastrosa que la voluntad está más pronta a decir, si todo el mundo lo hace, yo no voy a ser el único gil, si no metés la mano en la olla, la mete otro. Entonces te dan ganas de transmitirle a tus hijos que todo es así y que el siglo XX cambalache, problemático y febril, y dejar las cosas como están. Si uno intenta ver a Dios, no lo va a encontrar en ningún lado. Entonces dice, ¿para qué creer si Dios no está? ¿Por qué se cree? Por fe. Bueno, creo que por la misma fe hay que alentar a nuestros hijos y a aquellos que tenemos nietos grandes a que la posibilidad de hacer un país mejor es posible. ¿Que está lejano? Sí. ¿Pero qué hacemos, muchachos? ¿Le transmitimos una palabra de desastre? No, más vale vamos a alentarlo. Más vale vamos a transmitirle ideas nobles, principios fundamentales de honradez. Y claro que estamos corriendo el riesgo de estar formando los estúpidos más grandes del siglo XXI, porque si esto no cambia, ¿sabés lo que va a hacer esto en el 2050? No me lo quiero ni imaginar, ojalá ya haya venido el Señor. Pero no puedo negar la esperanza de que esto alguna vez tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar, y yo le transmito eso a mis hijos. Y eso le transmito a mis nietos grandes. Yo tengo una nieta de 22 y una nieta de 18, y una de 11 con la que me fui a tomar solo un café ayer y hemos estado hablando largamente y hemos estado hablando un poquito también de estas cosas. ¿Por qué? Porque tengo que tener la esperanza de que esto un día va a girar para bien. Como tengo la ciertísima esperanza, aunque no veo nada, de que un día Cristo me va a venir a buscar. Porque si no, nos vamos al bombo, hermano. Y más vale que se hunde el Titanic mañana y se termina la historia. Qué lindo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Buenísimo, buenísimo. Qué lindo cierre y qué bueno que es poder transmitir esto a las generaciones que vienen. Cuando todavía no pudiste tomar parte del programa, habíamos hablado, yo mencioné el caso de Esther dentro del palacio y de Mardoqueo afuera, haciendo un supuesto piquete porque había una amenaza contra el pueblo de Israel. Entonces, el problema es que si Mardoqueo, más allá de que estaba haciendo lo que podríamos decir hoy un piquete, si no había una Esther adentro del palacio, su piquete no hubiera tenido ningún efecto. Entonces, tratemos de que haya alguna Esther adentro de los palacios del rey en este tiempo, ¿no? Y que podamos, sí, hacer lo que podamos hacer, que es ruido a través de las armas espirituales de la iglesia y transmitir lo que decís bien, Manuel. Que nuestros jóvenes, los que van a ser los hombres del mañana y las mujeres del mañana, puedan por ahí meter un poco, en el buen sentido, la uña dentro de esta política que está tan manchada. Ahora, ¿se fijaron algo? Que verdaderamente la edad y la experiencia me han cambiado. Ustedes me escucharon en la semana en privado. ¿Vieron que del capitalismo y del socialismo no dije una palabra? Estoy creciendo, muchachos. Con la boina y con la chiva, mirá. Estoy creciendo. Estoy madurando. Pastor Osvaldo, ore y cierre este hermoso programa, ¿o tiene algo para decir? Por favor, por favor. ¿Cómo no? Manu, después escuchá la apertura que hicimos, porque vos llegaste tarde y por ahí... Escuché todo, no me andaba la cámara. Yo los iba escuchando perfectamente, pero mi cámara se conectaba y se desconectaba inmediatamente hasta que pasé el teléfono de Susana. Este es el teléfono de Susana. Porque no sé qué le pasa a mi teléfono. Pero escuché todo, sí, perfectamente.
Perfecto, buenísimo entonces. Bueno, si no nos vemos acá, nos vemos arriba, Nero. Amén. Exacto. Adelante, Osvaldito. Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada integrante, por Roberto, por Miguel, Señor, por Manu, gracias por compartir, por más que, como hablamos, de diferencias o de polémica al fin, Señor, estamos convencidos, estamos seguros, convertidos de que tú eres el centro y de que fuera de ti nada podemos hacer. Así que, Señor, a cada amigo que pueda escuchar, los que quieran reenviar, compartir, conectar, Señor, que seas tú el centro de su vida. Esa es la oración. Señor, revela para que te conozcan de verdad y a partir de ahí, sea lo que sea, a donde sea, con quien sea, con lo que tenga, con lo que le falte, con lo que le sobre, sabremos que estarán completos. En el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra es para ti. Amén. 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 Bueno, chao, muchachos. Gracias por todo. Nos vemos si Dios quiere. Todo, Un gran gracias abrazo a aquellos que han tenido el inmenso, la inmensa voluntad de acompañarnos en un programa más. Un beso a sus familias, muchachos. Adiós. Gracias. Igual, nos vemos en Pinamar, Nos vemos en Pinamar. Chau, chau. Ojalá, Osvaldo.